Muy buenos días. Damos gracias al Señor de reencontrarnos nuevamente. Gracias por los comentarios que estáis poniendo cada día en nuestro devocional en YouTube. Gracias por los saludos y los comentarios al domingo pasado con el mensaje tan precioso del pastor David Delgado sobre el Salmo 51, que es el que nos está ocupando esta semana. Nuestra lectura está en el verso 3 al 5 de este Salmo, donde dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lecturas paralelas, Romanos capítulo 3, y al final del verso 4 dice: porque Dios es veraz, y todo ser humano es mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y el capítulo 7 de Romanos, versículo 21 al 25, dice lo siguiente: así que, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Bajo el título Porque yo soy malo, nuestro comentario tiene una serie de cosas que vamos luego a mencionar. Antes quiero deciros que como idea principal del Salmo 51 encontramos que el pecado es una ofensa infinitamente grave contra Dios. Pero por su gracia y misericordia podemos ser perdonados y restaurados ante Él mediante una confesión honesta y humilde. Es una hermosa verdad, una idea principal que nos recuerda esta verdad. El pecado es una ofensa infinitamente grave contra Dios, pero por su gracia y misericordia podemos ser perdonados y restaurados ante Él mediante una confesión honesta y humilde. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el Salmo 51? Quizá la primera parte de un bosquejo de este salmo podría ser, en primer lugar, la gravedad y las consecuencias del pecado, porque es ofensivo a Dios, ya que le desafía, pero también destruye al hombre. En segundo lugar, afecta integralmente nuestras vidas. En tercer lugar, penetra completamente nuestro corazón, porque el pecado se introduce de forma sutil, causa un profundo daño, toma el control de nuestras vidas rápidamente y sus consecuencias son devastadoras y dolorosas. Ahora bien, para comprender mejor el Salmo 51, vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 12, que allí encontramos la forma en que Natán confrontó a David. Dice así la palabra de Dios: el Señor envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente y que comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su regazo igual que una hija.
Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá, y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, has tenido en poco la palabra del Señor y has hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: he pecado contra el Señor. Bueno, lecciones de esta confrontación. Natán fue enviado por Dios a confrontar a David. Lo hizo relatando una parábola que luego tuvo una muy sencilla aplicación a lo que David había hecho con Urías y Betsabé. El juicio inmediato y la sentencia que dictó David fueron contra sí mismo, porque los 4 tantos que debía pagar el ofensor se tradujeron en la muerte violenta de 4 de sus hijos, contando al niño que había nacido de su reciente esposa Betsabé, más las muertes que sufrirían luego Amnón, matado por Absalón después de haber violado a su hermana, Absalón muerto por su general, colgando de una encina por sus cabellos, con 3 flechas clavadas en su corazón, y más tarde, cuando Salomón asume el trono, moriría Adonías. Los 4 tantos de la sentencia de David fueron el bebé que nació de Urías, Amnón, Absalón y Adonías. La forma en que Natán confronta a David es muy parecida a la forma en que años antes lo hizo Samuel con Saúl. La respuesta de ellos fue completamente diferente. Dios le dice aquí a David que él tuvo en poco la palabra de Dios. Cada vez que el creyente peca voluntariamente, demuestra tener en poco la palabra de Dios. Tanto Saúl como David cometieron graves errores contra la palabra de Dios. El problema de Saúl fue que no se humilló delante de Dios y le rogó a Samuel que viniera con él para que lo honrara delante de los ancianos. Estaba más preocupado por la opinión del pueblo que por la opinión de Dios. David se quebranta delante de Dios, reconociendo su pecado, y en lugar de mandar matar al profeta que le estaba declarando lo que él había
barrido debajo de la alfombra, se quebranta y dice, he pecado. Había tenido en poco la palabra de Dios. Y cuando tú y yo pecamos, en realidad estamos demostrando también tener en poco la palabra de Dios. David dio mal testimonio. Hizo blasfemar el nombre de Dios entre sus enemigos. Y tristemente, el pecado del creyente siempre hace que Dios sea blasfemado. En el Salmo capítulo 5, versículo 4 leemos, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Si esto es así y si el salmista reconoce que ha sido formado en maldad, como hemos leído, ¿qué esperanza tenemos de poder vivir con el Señor? En Romanos 3:23 leemos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El propio Pablo admite en el pasaje de la lectura sugerida en el capítulo 7 que aunque desea hacer el bien, hay una fuerza interior que le arrastra a hacer el mal. ¿Cómo podemos entonces librarnos de nuestra maldad? El proceso comienza con lo que hace aquí el salmista, es decir, admitir nuestra maldad. Juan lo dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En medio de estos dos versículos, en Primera de Juan, capítulo 1, 7 al 9, está el famoso versículo de Primera de Juan 1, 8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión también está en los salmos. Por tanto, dice el Salmo 38, otro de los salmos que escribe David después de esta triste experiencia, dice en el verso 18, confesaré mi maldad, me contristaré por mi pecado. Hay esperanza de que podamos vivir con Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa esperanza comienza en nosotros como fruto de una confesión sincera de lo que es pecado en nuestras vidas, haciéndolo con un espíritu de arrepentimiento y una disposición a un cambio completo. Padre, abre nuestros ojos para reconocer si hay en nosotros maldad y pecado, si hemos tomado en poco tu palabra. Te pedimos hoy perdón y te rogamos, Señor, que en un disfrute de una plena comunión contigo podamos vivir en comunión y en victoria y en santidad, manteniéndonos bendecibles. En tu nombre, amén. Os espero mañana miércoles. Manteneos bendecibles.